Hoy vamos a reflexionar unos momentos sobre un tema que es muy importante desde el punto de vista de la formación personal y al mismo tiempo de formación para la convivencia, Y es el tema de la humildad, Y como solemos hacer, podemos partir de un texto bíblico, del Nuevo Testamento, una enseñanza del Señor Jesucristo, que dice aquí, lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, que una vez estando reunido con los discípulos y otra gente, notando cómo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 7 y siguientes, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que hayas sido convidado por el otro más distinguido que tú, y viniendo el que los convidó a ti y a él, te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Y al final de esta enseñanza, Jesús dice lo siguiente, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Y esta frase del Señor la encontramos también en el mismo evangelista San Lucas, a propósito de una parábola que dice el Señor. La parábola tiene como título El fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano, que fueron los dos a orar en el templo. Y entonces el fariseo abría los brazos y entonces, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ni este, ni otro, ni otro, y no soy tampoco como ese publicano, porque estaba un publicano en los últimos puestos, en un último puesto por ahí escondidito, y que no se atrevía de vamos a levantar la cara, y decía solamente, ten, Señor, compasión de mí, que soy un pecador. Los publicanos eran tenidos como pecadores públicos, pero este otro pues se echó allí, reconocía sus faltas y se ponía pues pequeñito delante de Dios, pidiéndole comprensión, pidiéndole perdón. Y el Señor entonces, al final de esta parábola, dice que el fariseo no salió perdonado y el publicano salió perdonado. La coletilla que pone allí es lo siguiente, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Ahora, a propósito de la humildad, unas consideraciones que nos pueden ser útiles. Humildad es un término que tiene, desde el punto de vista etimológico, se deriva de humus en latín. Humus, que quiere decir tierra, tiene que decir bajito, no es así, humus, la tierra, etc. Una actitud humilde entonces es una actitud sencilla, digamos, que se pone así. No se infla, sino más bien va bajito. Así como el Señor hizo en la última cena, que sé yo, les quiso dar una lección de humildad, y entonces se puso a lavarle los pies a Pedro, etc. Los pies de Pedro. La humildad no quiere decir esconder lo que se es, o estar con aparatosidades, semejar humildad, no, yo no sé nada, no es exhibición de sí mismo, porque la humildad viene a convertirse en soberbia cuando se exhibe, qué sé yo, la propia virtud, o se exhibe lo pequeño de sí mismo. O sea, la humildad no es ostentación, la humildad es una actitud que yo sencilla, tranquila, discreta, modesta, pero es fundamental. Tanto a la humildad se opone un pecado capital que es la soberbia, el querer. Ya sobre esto nos hemos referido pues en anteriores, o me he referido en anteriores oportunidades, ¿no? El querer estar por encima de los demás, querer dominar, querer aparecer en la primera plana, en esto, lo otro, ¿sí?
una especie de exhibicionismo, un show que se monta por allí. Y hay gente que vive de eso y sufre por no estar, qué sé yo, en primera plana y en cosas. El Señor nos enseña esta virtud delante de Dios, el reconocimiento de propia limitación, que somos seres limitados, seres frágiles, también seres pecadores, y la humildad allana el camino para un relacionamiento franco, fraterno con los demás, no en actitud de hechonería, como se dice este término, hechonería, digamos. Y eso se consigue a través de un ejercicio de sencillez, La humildad es sencillez. Y el ejemplo lo da Cristo. La Escritura dice que siendo rico y siendo grande se hizo pobre. Y en la carta de San Pablo a los Filipenses pone que siendo Dios no se aferró a la condición divina, sino que se hizo uno de nosotros y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo ensalzó sobre todo nombre. La humildad es una actitud, una virtud, digamos, que pone las bases de una convivencia sana, de una convivencia realmente constructiva, porque tanto mal que se hace con esa carrera a veces desenfrenada y que pasa por encima de los cadáveres de los demás para poder erigirse una estatua. En política vemos nosotros cómo en los tiempos contemporáneos, digamos, eso que se llama el culto de la personalidad, personas que se erigen, que yo como dioses o semidioses, por encima de todos, y se creen la encarnación de todo lo bueno y de todo lo grande. La humildad no es exhibicionismo de pequeñez, no, porque la humildad exhibida viene a convertirse en una forma de soberbia. La humildad es sencilla. Tampoco es ocultar que yo las propias capacidades, ¿no? No, yo no sé nada, no, tampoco es eso. ¿No? Es discreción, es mesura, es actitud, sí, una actitud discreta en el relacionamiento con los demás. Y eso abre el camino a un relacionamiento, digamos, de franqueza, a un relacionamiento sano, a un relacionamiento digno. Y quienes ejercen una posición, digamos, de grande responsabilidad, grande o pequeña, la humildad es necesaria. No hay cosa más, a veces, de rechazar que las actitudes imperiosas y ampulosas, ¿no? Así, de exhibicionismo de poder, no sé, de exhibicionismo de poder, que hace, que crea tan mal ambiente y crea pues en la gente una sensación de disgusto, etc. Y la actitud busca reconocer a los demás, los méritos de los demás, aprovechar el lado positivo de las personas, evita toda tentación, qué sé yo, de exhibicionismo y de perfeccionismo también, allana el camino para una creación de una convivencia en fraternidad, en sinceridad, en verdad, en libertad. De tal manera, ahora en la escritura encontramos nosotros también en el Evangelio de San Lucas un himno que es muy bello en este sentido, el canto de la Santísima Virgen cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no así? Que elevó a Dios el canto del Magnificat. El canto de Magnificat, que es un canto que ellos miró la humillación de su esclava, lo pequeño de su esclava, la pequeñez de su esclava, ¿no? Exaltó a los humildes, derribó del trono a los poderosos. El canto del Magnificat es un himno, digamos, a la sencillez, a la apertura franca, sincera, y contra toda actitud así de soberbia y de prepotencia, hacer tan mal la prepotencia de personas que cuando llegan a puestos de autoridad parece que fueran divinas. Ahora, hay una cosa que personalmente a mí me ha servido mucho, y es lo que yo he llamado a veces la espiritualidad cósmica. Fomentar y
y ahondar y cultivar una espiritualidad cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Situarse uno en el conjunto, en la globalidad del espacio y del tiempo. En la globalidad del espacio y del tiempo. A veces creemos nosotros que por tener la dirección de un cargo de gobierno aquí, o un pedazo de tierra grande, o un capital en un banco, ese ya lo hace prepotente. El situarse en espacios más amplios y en tiempos más amplios. Si uno se pone a ver que un habitante de una bolita así, que pequeñita, que está girando en el espacio, ¿sí? A veces en ciertas cuestiones de grabaciones, cuando se pone una cámara, que sé yo, en un vecindario y se va elevando la cámara y se va elevando la cámara, resulta que llega un momento en que las casas comienzan a desaparecer, después el vecindario comienza a desaparecer, y después a desaparecer y de desaparecer hay pueblos y naciones, etcétera, y si se eleva mucho más, desaparece hasta la tierra y el sistema solar, etcétera, la grandeza del espacio. Eso ayuda mucho, porque a veces se cree como el eje del mundo, ¿no? Eso es una poquita cosa. Y entonces se descubre la verdadera grandeza del ser humano, que ha sido creado por Dios, pues a su imagen y semejanza, y es grande en la medida en que se ubica bien en el entorno global, una espiritualidad cósmica. El que se crea que es el dueño del mundo, pues a una determinada altura ni siquiera la Tierra se ve. Despliegue usted 100.000 tanques en un desierto, y llega un momento de la altura que no se ve ni el desierto, ni se ve la Tierra, ni se ve el conjunto cósmico en el cual inmediato nosotros estamos. Y esa es la realidad. La verdadera realidad nos lleva a nosotros a la humildad. La soberbia es ceguera o miopía. La soberbia es encerrarse en una cosa chiquitica y ignorar que fuera de sí hay cosas. Y lo del tiempo pasa lo mismo. Ubicarse en el conjunto del tiempo. Si uno se pone a ver la propia vida de uno y lo pone en fotografías ahí, o en plaquitas o cosas, y lo pone acelerado, resulta que un día se vuelve un chispazo, y después un año se vuelve un chispazo, y después toda la vida de uno se vuelve un chispazo, pues que Dios lo ha creado a uno y así. Pero eso enseña mucho porque nosotros, digamos, la miopía lleva a concentrar, a no ver sino lo inmediato y la cosa así. De esta manera que la humildad viene, fíjese, hay una palabra que puede ser sinónimo de humildad, y es realismo. El humilde es realista. Una persona se envanece, etcétera, y va caminando, a lo mejor pisa una concha de cambur y se fracturó el cráneo. Tanta vanidad y tanta cosa, tanta soberbia. La humildad es realismo. Es ver la realidad la humildad, ver la realidad de frente y situarse ahí. Entonces, eso da la verdadera medida del ser humano, con su dignidad y su derecho. Entonces ve uno cómo uno es grande en la medida en que reconoce la grandeza de Dios y reconoce el valor de los demás, y entonces aprecia a los demás de la misma condición humana. Entonces se dice que la humildad es como las columnas sobre las cuales se edifica una verdadera y sólida espiritualidad humana, la humildad. Una columna fuerte ahí. Y como decía, la humildad no es apariencia de humildad, porque puede ser una humildad soberbia, así yo exhibo humildad para que me reconozcan. No, la humildad es reconocimiento sencillo de sí mismo. Si uno tiene determinada cualidad o tiene determinados saberes o lo que sea, los pone a disposición de los demás. La humildad lleva a ponerse a disposición de los demás de las capacidades que uno tiene, que pueden ser bastantes, que pueden ser pequeñas.